Las noticias del mediodía en Mañanas Blue. Al mediodía, como siempre, nos conectamos con los periodistas del servicio informativo de Blue Radio para que usted se entere de lo que está pasando en Colombia y en el mundo. Mucha atención porque el presidente de Colpensiones, Jaime Duzán, anunció que a partir del 1 de enero del próximo año comenzará a aplicarse la reducción gradual de semanas para que las mujeres accedan a la pensión de vejez. Sergio Barbosa. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Colpensiones anunció que para el próximo año fortalecerá su gestión con medidas que están orientadas a garantizar la protección de los derechos pensionales, especialmente de las mujeres, así como a brindar mayor tranquilidad a los afiliados y pensionados en su etapa de retiro. Uno de los principales cambios, según anunció su presidente Jaime Duzán, será la reducción gradual del número de semanas requeridas para que las mujeres accedan a la pensión de vejez, una medida que reconoce el papel histórico del trabajo de cuidado en el país. A partir del 1 de enero del 2026 el requisito bajará a 1.250 semanas con una disminución progresiva año a año hasta llegar a 1.000 semanas en 2036, fue lo que explicó Jaime Duzán. El 1 de enero del año entrante se reducen por cada año 50 semanas, es decir, que hasta que lleguemos a 1.000 semanas. Es un privilegio importante que se tiene con el derecho que las mujeres han mostrado su ausencia de derechos en años anteriores. En ese sentido, la entidad también reiteró el llamado a las personas a informarse y aprovechar la oportunidad de traslado que permite cambiar de régimen pensional entre fondos privados y Colpensiones. 12 del día, 3 minutos, gracias Sergio. Y en otras informaciones, hay nuevo jalón de orejas del Comité Autónomo de la Regla Fiscal al Gobierno Nacional. Le advierte que estaba planeando gastar muy por encima de sus capacidades reales en los próximos años, es decir, el problema no es solamente hablando del 2026. Marcela Peña, buenas tardes. Pues sí, señor, y este pronunciamiento sale justo después de la declaratoria de emergencia económica por la difícil situación de las finanzas públicas. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal está analizando los planes de gasto del gobierno presentados en un documento oficial del Ministerio de Hacienda, pero ese gasto está muy por encima de las proyecciones de ingreso del propio gobierno en el marco fiscal de mediano plazo. Lo que incluso está mostrando esta brecha es que el gobierno planea gastos superiores y diferencias superiores frente a los ingresos a lo que han hecho otros gobiernos en el pasado. Dicen desde el comité que es preocupante que los documentos oficiales que deben servir de guía para planear las finanzas públicas no se estén utilizando con este propósito. Le advierte al gobierno también que la fortaleza de la planeación fiscal es muy importante para la estabilidad del país. 12 del día, 4 minutos. La senadora Clara López dejó claro que su eventual participación en la consulta del llamado Pacto Amplio, es decir, la consulta de la izquierda, dependerá de que ese mecanismo logre convocar no solo a sectores de izquierda, sino también a sectores del centro político y corrientes liberales. Esto lo dijo a través de un comunicado en donde aseguró que se necesita unidad para lograr ganar en el 2026. Caterina Ávila. En medio de la temporada navideña continúa definiéndose el futuro de las consultas para buscar candidaturas de cara a las elecciones de 2026. La izquierda apuesta por la consulta del Pacto Amplio, a la que la senadora Clara López no descarta sumarse. A través de su cuenta de X. En un comunicado aseguró estaría dispuesta a participar en ella siempre que dicho proceso logre convocar también a sectores del centro político, corrientes progresistas amplias, sectores liberales y a todas las fuerzas ciudadanas comprometidas con el rumbo del cambio que hoy demanda el país. López destacó que la victoria electoral de lo que llama el progresismo requiere una alianza sólida entre la izquierda democrática y el centro capaz de ofrecer gobernabilidad, serenidad y un proyecto de país compartido. Cabe mencionar que en esta consulta participarán Roy Barreras, Camilo Romero, Iván Cepeda y Daniel Quintero. Sin embargo, los dos últimos podrían quedarse por fuera porque ya hicieron parte de la consulta de octubre pasado. La última palabra la tendrá el Consejo Nacional Electoral. Y 6 personas fueron enviadas a la cárcel por su responsabilidad en una red delictiva señalada de enviar viajeros a España con cocaína oculta en equipajes y también en prendas de vestir. Calila Peña. La Fiscalía General de la Nación capturó a 6 personas de una red delictiva señalada de enviar cocaína desde Bogotá hacia España, utilizando a viajeros para ocultar los cargamentos en equipajes de doble fondo y prendas de vestir. El grupo ilegal contactaba a ciudadanos colombianos y extranjeros que tenían previsto viajar a España y los convencía de transportar cocaína a cambio de dinero. Los estupefacientes eran entregados minutos antes de los vuelos, en baños ubicados en inmediaciones de las salas de abordaje del Aeropuerto Internacional
Internacional El Dorado. Paralelamente, se estableció que los Cómbita no solo operaban en rutas internacionales, sino que también estarían involucrados en el acopio y distribución de drogas al menudeo en las localidades de Usaquén y San Cristóbal Sur en Bogotá. Con estas actividades ilícitas, la red habría invadido espacios públicos y afectado los entornos de por lo menos 13 colegios, generando un impacto directo en comunidades educativas y residenciales. A los capturados se les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. 12 del día, 7 minutos, y el coronel en retiro Jaime Ariza, quien integró la delegación del Gobierno Nacional en los diálogos con las disidencias de la antigua Segunda Marquetalia, aseguró que su retiro del proceso respondió a discrepancias profundas con el manejo que el jefe negociador Armando Noboa le dio a varios episodios críticos durante las conversaciones de paz. Cristian Correa. El coronel retirado Jaime Ariza, quien integró la delegación del Gobierno Nacional en los diálogos con la Segunda Marquetalia, hoy coordinadora nacional del Ejército Bolivariano, aseguró que su retiro del proceso respondió a discrepancias profundas con el manejo que el jefe negociador Armando Noboa le dio a varios episodios críticos durante las conversaciones de paz. Según explicó Ariza, su participación se dio a solicitud del Alto Comisionado para la Paz, quien en 2024 invitó a la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro, ACORE, a vincular a algunos de sus miembros al esfuerzo de la paz total, ante lo que ACORE presentó varios nombres y fue designado el coronel Ariza para representar al componente de retirados de las fuerzas militares y de policía. Durante los primeros ciclos de negociación se habrían alcanzado acuerdos parciales importantes, entre ellos la entrega de 14 toneladas de material de guerra y la sustitución de 30.000 hectáreas de cultivos de usos ilícitos en Narillo y Putumayo. Sin embargo, las conversaciones se vieron afectadas tras un grave hecho ocurrido en el Putumayo, donde un teniente y un soldado fueron incinerados por una turba manipulada por el grupo armado en medio de una operación contra el narcotráfico. No se puede seguir permitiendo que funcionarios públicos, por así llamarlos, o soldados, o policías, o fuerza pública, que los policías y los soldados no son funcionarios, sino son sirvientes de la patria, fueran, mediante la nueva modalidad de conflicto no armado, entonces sean hostigados por una población que es manipulada. Luego de esto, la Asociación de Militares en Retiro elaboró un documento reservado con observaciones y recomendaciones sobre el proceso que, según Ariza, no fue bien recibido por el jefe negociador. Las diferencias se profundizaron cuando se solicitó una posición frente al caso de extradición de Andrés Rojas, alias Araña, frente al cual Ariza propuso condicionar cualquier pronunciamiento a una desmovilización irreversible en 30 días, lo que marcó la ruptura definitiva con la delegación. 12:09 minutos y vamos ahora a la ciudad de Cali porque las autoridades confirmaron que las operaciones contra el terrorismo continúan pese a los anuncios de cese al fuego por parte de los delincuentes del ELN. Retiraron el ofrecimiento de recompensas para dar con los responsables de los recientes atentados registrados en la capital del Valle del Cauca. Alejandro Muñoz. Las autoridades en Cali confirmaron que las operaciones de seguridad continúan pese a los anuncios del cese al fuego realizados por los guerrilleros del ELN. Para estos últimos días del año, Jairo García, secretario de Seguridad y Justicia, indicó que por la feria y las fiestas de fin de año se reforzará la seguridad con más de 1.000 uniformados en calles y en las entradas y salidas a la capital del Valle. Es una decisión que han tomado, pero aquí han ocurrido hechos muy graves que tienen que seguir siendo investigados y que esperamos poder llevar a los responsables ante la justicia. Cali, vamos a continuar con todas las capacidades para identificar los responsables materiales e intelectuales. Ese es el mandato, así que seguiremos trabajando con la fuerza pública por resultados concretos contra estas organizaciones. Asimismo, el funcionario reiteró que continúan ofreciendo recompensas para ubicar a los responsables de los más recientes atentados registrados en la ciudad, especialmente por el hecho donde 2 policías perdieron la vida. Y mucha atención con esta historia de Medellín, porque le da a uno como papá, como mamá, enseñanzas cuando lleve a su hijo al médico. Autoridades en Medellín están investigando un presunto caso de negligencia médica que habría provocado la muerte de una bebé de tan solo 14 meses de edad en esa ciudad. Héctor David Santamaría. La comunidad de Medellín no sale del asombro y la consternación al conocer la muerte de una bebé, luego de revelarse el relato de Jennifer Martínez Peñate, madre de la niña, que indicó que una vez llegó a la clínica bolivariana, el personal médico le explicó que su hija estaba bien y que lo mejor era regresar a su vivienda. Sin embargo, la salud de la pequeña de 14 meses continuaba empeorando con el pasar de las horas y por eso ella regresó nuevamente al centro asistencial, porque incluso la niña tenía coloración morada en algunas partes de su cuerpo, situación por la que la niña fue ingresada
ingresada a reanimación, donde minutos después lastimosamente falleció. Aunque se desconoce con exactitud cuáles fueron las causas de la muerte, las autoridades ya comenzaron las investigaciones y se espera el dictamen médico de medicina legal para poder entablar las demandas por parte de la familia. 12 del día, 12 minutos, y ante la alerta emitida por la comunidad de Barrancabermeja debido al avistamiento de un hipopótamo en los sectores que conectan los corregimientos de la Ciénaga de Lopón y San Rafael de Chucurí, las autoridades del puerto petrolero informaron que ya implementan un plan de manejo ambiental. Julián Patiño. Según las autoridades, el avistamiento del hipopótamo estaría relacionado con la migración de estos animales desde Antioquia hacia Santander, fenómeno que se ha venido registrando a través del río Magdalena, lo que facilita su llegada a humedales de la región. Leonardo Granados Cárdenas, secretario de Ambiente y Transición Energética de Barrancabermeja, habló de las medidas que se adoptarán. Estamos ya como Secretaría de Ambiente haciendo el análisis de la implementación del plan de manejo para hipopótamos que ha establecido el Ministerio de Medio Ambiente en el año 2022. Entre ellos está el punto que es caza control o la captura para poder rehabilitarlo o llevarlo a un zoológico o a un punto donde lo puedan controlar. El funcionario recordó que los hipopótamos son extremadamente agresivos e incluso en África ocupan el segundo lugar entre las especies con mayor número de víctimas fatales, razón por la cual le pidió a la comunidad evitar cualquier tipo de acercamiento o intento de interacción con estos animales. 12 del día, 13 minutos. Petro Santander denunció ante la Fiscalía un posible atentado terrorista contra un tramo del gasoducto que cruza por zona rural de Barrancabermeja tras una explosión ocurrida hace una semana. Estudios técnicos descartan una falla operativa y apuntan al uso de un artefacto explosivo. Verónica Rincón. La empresa Petro Santander interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía por un posible atentado terrorista contra el gasoducto Payao Terminal Galán, tras la explosión registrada el pasado 16 de diciembre en zona rural de Barrancabermeja. Según la compañía, estudios técnicos y análisis de expertos antiexplosivos concluyeron que el daño a la tubería no fue causado por una sobrepresión, sino por la detonación de un artefacto explosivo de gran poder, presuntamente ubicado debajo de la tubería. Petro Santander advirtió que este tipo de hechos ponen en riesgo a la comunidad y al medio ambiente y confirmó que el gasoducto ya fue reparado y aseguró que actualmente opera con normalidad mientras avanza la investigación de las autoridades. La noticia internacional. En el mundo, 3 personas murieron y decenas resultaron heridas en varios ataques rusos con drones y misiles contra el sector energético ucraniano que provocaron nuevos cortes de electricidad en pleno invierno. En total, Ucrania fue objetivo de una ola de 635 drones y 38 misiles, de los cuales 587 y 34 fueron derribados respectivamente. Según el presidente Volodymyr Zelensky, 13 regiones ucranianas fueron alcanzadas, incluida la capital Kiev, donde la alerta antiaérea resonó durante más de 4 horas. Entre tanto, el ejército polaco anunció en la red social X que su aviación fue puesta en alerta y movilizada en su espacio aéreo de manera preventiva debido a los ataques rusos contra Ucrania. Este procedimiento se activa regularmente cuando los bombardeos apuntan a zonas occidentales cercanas a la frontera polaca. Zelensky consideró que estos nuevos ataques envían una señal extremadamente clara sobre las prioridades de Rusia en el contexto de los actuales esfuerzos diplomáticos de Estados Unidos para poner fin al conflicto. Por su parte, el viceministro ruso de Relaciones Exteriores, Sergei Ryabkov, señaló lentos progresos en las conversaciones con Estados Unidos, al tiempo que criticó a las autoridades europeas, a las que acusó de querer descarrilar el proceso diplomático. La noticia deportiva. La noticia deportiva es que Atlético Nacional podría quedarse sin laterales para el inicio del semestre entrante. Y es que Nacional de Uruguay estaría tras los pasos de Camilo Cándido, a quien desean repatriar, según su vicepresidente Fabio Perschman. De igual forma, desde territorio uruguayo informan que el bolso tendría en la mira a Andrés Felipe Román, quien tiene contrato con el conjunto verdolaga hasta junio del 2026. Del 2026. Para cubrir la banda derecha, el conjunto antioqueño tendría en carpeta a Santiago Arias, defensor de 33 años, quien quedó como agente libre luego de que Bahía no le renovara el contrato. Arias también suena para reforzar a Racing de Argentina. Las principales tendencias en redes sociales. Donald Trump vuelve a ser tendencia internacional luego de que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos publicara este martes alrededor de 11,000 enlaces a nuevos documentos en línea relacionados al caso Epstein, que habría salpicado al mandatario estadounidense. Los nuevos archivos publicados contienen numerosas referencias al presidente Donald Trump, incluidos documentos que detallan vuelos que tomó en el jet privado de su
entonces amigo, el delincuente sexual fallecido Jeffrey Epstein. Pese a la publicación, muchos de los archivos no llevan a ninguna parte y aún siguen siendo materia de investigación. Esta y más noticias en blurradio.com. Llega el mediodía y en Mañanas Blue